Ahora continuamos con el curso de inyección electrónica, principios básicos de la electricidad. La materia. La materia se considera toda sustancia que vemos a nuestro alrededor, que ocupa un volumen y tiene masa. Por ejemplo, este marcador tiene forma cilíndrica, ¿no? Podemos dibujar un cilindro. El cilindro tiene su propia ecuación, su propia fórmula, cual este cilindro va a tener un volumen ya definido y va a tener una masa también ya definida, hablando de este marcador. Ahora muy bien, la materia podemos encontrarlo en tres estados. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora bien, la materia está constituido por átomos y estas a su vez están constituidas por partículas subatómicas. Ahora muy bien, vamos a dibujar la estructura de un átomo, el cual está formado por un núcleo y su órbita. En el núcleo podemos encontrar los protones. Vamos a dibujar 4 protones, 1, 2, 3, 4 protones y 4 neutrones. En la periferia vamos a dibujar los electrones. Igualmente vamos a dibujar 4 electrones. Una característica de estas partículas subatómicas es que poseen carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra y finalmente los electrones tienen carga negativa. Si colocamos en la estructura del átomo, este tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Ahora bien, el átomo es considerado en este estado neutro por la siguiente razón. Vamos a pausar esto. ¿Por qué es considerado neutro? El número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, el átomo está en un estado eléctricamente neutro. Ahora bien, hablemos de la carga eléctrica de este átomo. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad del átomo y está definida por la siguiente regla. Cargas de signos iguales, tenemos una carga positiva, otra carga positiva. Cargas de signos iguales se repelan. Se repelan.
cargas, en este caso estamos viendo cargas positivas. Ahora veamos con cargas negativas, pero son del mismo signo. Igualmente, estas cargas se van a repeler, o sea, no se van a atraer. Aquí también se repelan. Ahora, cargas de signos contrarios, un positivo con un negativo, se van a atraer. Aquí también podemos dibujar una carga negativa y al otro lado una carga positiva. Estas cargas se atraen. Ahora muy bien. Estos electrones, los electrones libres, también conocidos como electrones de valencia, tienen la característica que se percibe en lo que conocemos como electricidad, como en el efecto magnético, en el efecto de conductividad térmica, y que esto veremos un poco más adelante en el siguiente tema de corriente eléctrica. Vamos a ver con más profundidad. Ahora muy bien. Veamos qué son los electrones libres o los electrones de valencia. Electrones de valencia o libres. Son electrones que se encuentran en la última órbita. Ahora muy bien, si dibujamos aquí dos átomos, tres átomos diferentes, un núcleo, dos núcleos, tres núcleos con sus órbitas. Ahora muy bien. Los electrones que están en la última órbita, que hay un electrón, aquí también hay otro electrón, aquí también hay otro electrón. Son electrones, los electrones de valencia o electrones libres, son electrones que se encuentran en la última órbita del átomo y se desprenden de su órbita y se unen a otros átomos. Este se va a desprender, este también se va a desprender. Esta característica se da en los materiales metálicos, como en el cobre, en el aluminio, en el estaño, y esta propiedad de los electrones de valencia de interactuar o de saltar de un átomo a otro átomo nos genera el flujo de corriente eléctrica, el cual conocemos como corriente, como electricidad. Ahora muy bien. La electricidad podemos percibirla de dos formas. Una es la electricidad estática. Esta electricidad generada por este movimiento de los electrones nos va a generar la electricidad. Hay dos tipos de electricidad. La electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática podemos percibirlo, por ejemplo, al sacarse la chompa o en las frazadas de las camas. Y si el ambiente tiene luz, solo percibimos un ruido con cierto escozor en la piel. Pero si apagamos en ese ambiente, lo oscurecemos, es totalmente oscuro, y al mover la frazada o cualquier chompa podemos percibir que hay destellos de luz y asimismo hay un escozor en la piel. Entonces a ese tipo de percepción lo conocemos como electricidad estática. Ahora muy bien, la electricidad dinámica es la que utilizamos en nuestros hogares, en los artefactos eléctricos. Aquí los electrones libres están en constante movimiento, desplazándose de sus órbitas en los átomos, como ya dijimos anteriormente, en un material conductor como puede ser el cobre,
el cobre, el aluminio, etcétera. En la electricidad dinámica podemos apreciar dos tipos de cociente. La que vamos a llevar es esta electricidad dinámica. Ahora, en esta electricidad dinámica se puede apreciar, como dijimos, dos tipos de cociente. Cociente directa. La cociente directa se suele abreviar como DC, suelen apreciar como DC de su cociente directa, o también suele abreviarse como CC, cociente continua. Ahora, muy bien, ¿qué es y la otra cociente sería la cociente alterna, que suele abreviarse como AC. Ahora, muy bien, ¿qué es la cociente directa? Es cuando los electrones libres se mueven en una sola dirección y mantienen su magnitud. Si dibujamos una gráfica de voltaje versus tiempo, acá podemos dibujar una señal constante que puede representar la tensión de una batería. ¿Cuánto tiene la tensión de una batería? Es de 12 voltios. Y a este tipo de corriente se denomina corriente directa, es decir, que la dirección de esta corriente se mantiene, que dijimos, constante, y su magnitud también es constante, es decir, su dirección y su magnitud se mantienen constantes. Por ejemplo, en la batería de 12 voltios, si medimos con un aparato como el tester, nos va a marcar 12 y algo, entonces siempre se va a mantener constante mientras estemos midiendo con ese aparato. Por eso se dice que la corriente directa no cambia de dirección ni de magnitud. Ahora, muy bien, le vemos la corriente alterna. Corriente alterna se simboliza como AC de corriente alterna. La corriente alterna es lo contrario a la corriente continua, es decir, acá los electrones cambian de dirección y de magnitud. Entonces aquí, en forma periódica y cíclica, si dibujamos una gráfica de voltaje versus tiempo, la forma de una corriente alterna es de forma sinusoidal, en el cual dijimos que su dirección y su magnitud cambian en forma periódica y cíclica. De este eje cartesiano en el punto cero para arriba está denotado con carga positiva, y para abajo del eje cartesiano del cero se le denota con carga negativa. Entonces, aquí tenemos cargas positivas y tenemos carga negativa, positiva, y así sucesivamente en la corriente alterna. Posteriormente vamos a ver con más detalles, con más profundidad la corriente alterna en temas más adelante.